Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de William Yarmes, su amigo Luis Veloz, le damos la más cordial bienvenida a este programa Debate y Controversia. Buenas tardes, estimado William, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, con el gusto de saludarte y a nuestros amigos también, como siempre, con mucho gusto. Así es, William, y bueno, invitarlos también a nuestros amigos de Debate y Controversia a que estén sintonizando, que se mantengan en contacto a través de las redes sociales, tanto de ADR Networks, así como de Neptuno, la plataforma Neptuno, que también ofrece un vínculo en cuanto a la, plataforma Instagram y Twitter en @en la zona cero, perdón. William, pues bueno, una semana de bastante información. Empecemos con la polémica que levantó el presidente al, criticar un poco o pues cuestionar un poquito a la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual pues causó el revuelo tanto de pues los académicos como en general de pues hasta funcionarios que han egresado de la máxima casa de estudios. El presidente pues básicamente señala de la UNAM que la tacha como individualista, defensora de los proyectos neoliberales y que sus egresados ya no buscan servir al pueblo. De entrada, William, me gustaría escuchar tu punto de vista y tu análisis. Adelante, por favor. Me resulta muy complicado opinar sobre la opinión de otra persona. Yo te puedo dar la opinión que tengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que es una institución que ha sido protagonista de acontecimientos importantes en la historia de nuestro país en el ámbito de lo educativo. Creo que de alguna manera la universidad se inclina o se dirige dirige su rumbo en gran medida de acuerdo con la visión y la perspectiva o los intereses que pueda tener el grupo en el poder que controla la universidad, cuya cabeza más visible es el rector, pero no necesariamente es esa, porque hay que entender que el rector obedece a temas presupuestales y el presupuesto pues se firma en el Congreso y también tiene que ver con incluso el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando empezamos a hablar de autonomía, ya las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Porque autonomía con respecto de qué, y eso es lo que luego la gente no entiende. Una de las cosas que me parece de lo más ignorante que hay en el planeta es cuando la gente dice es que la universidad es autónoma, por ende el territorio de la universidad es un territorio autónomo. Válgame Dios, ha habido gente que ha dicho eso, Luis, y lo han dicho en los medios de comunicación. Eso es no entender absolutamente nada, ¿no? La autonomía obedece a otras cosas, obedece al autogobierno de la universidad, obedece a la libertad de diseñar, a la autonomía de diseñar sus programas educativos, a eso es a lo que se refiere, y a ejercer sus recursos como más le convenga. A eso se refiere la autonomía, no se refiere a otra cosa. No es un ente independiente del Estado, no es un ente independiente del país, no es una figura que funcione por sí sola. No sé si me explico. Entonces, sí, bueno, claro. Para tratar de cerrar este comentario, que creo que es lo que vale la pena, no vale la pena, pero creo que es lo que tengo que decir, es eso. La universidad obedece a estos intereses y en ese sentido tiende a dirigirse, digamos. Una cosa que nadie dice, por ejemplo, es que los últimos rectores de la universidad todos han sido médicos, doctores médicos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la Facultad de Medicina tiene ese poder? ¿Por qué la Facultad de Medicina tiene esa presencia tan importante a nivel rectoría? Nadie lo ha dicho, ¿no? O sea, nadie analiza eso, pero sí la gente brinca cuando el presidente dice que la universidad se ha ido hacia la derecha, ¿no? Lo que quiera que eso signifique. Probablemente sí, porque los rectores que están tomando decisiones, pues de alguna manera tienen un espíritu que va más hacia la derecha, ¿no? Entonces, si lo que quieren es que haya, además también eso, entendiendo, ¿no? A ver, haciendo caso o más bien otorgándole el beneficio de la duda a la universidad en el concepto de autónoma, pues entonces quiere decir que quienes eligen al rector
pues es autónoma, ¿no? Es autónoma. Sí. Quienes eligen al rector deciden que la universidad vaya para allá, hacia donde va. Ahora, yo no sé, cuidado, porque pareciera que estoy aceptando lo que dice el presidente. El presidente está dando una opinión, yo tengo otra completamente diferente, porque la universidad también tiene diferentes planos. La universidad juega en diferentes planos. El plano político, el plano del peso que tiene como institución importantísima, por eso la posición del rector es una posición políticamente importante, estratégicamente importante, pero también está la posición que juegan cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, ¿qué representa la universidad? ¿En dónde dice? Yo no sé por qué el presidente dice que ha perdido su vocación de servir al país. Pues yo veo que cada semestre o cada periodo que termina, no sé si la Universidad Nacional Autónoma de México también tenga otro tipo de planes estudiantiles, como por ejemplo trimestres, cuatrimestres, etcétera. Seguramente sí, pero yo me imagino que cada que termina un periodo escolar, los alumnos que se gradúan salen a buscar un futuro para ellos y para sus familias, por ende para su país. Yo creo que hay personas honorables de la universidad que están pensando en generar un bien para todo el país, y hay otras personas que utilizan a la universidad para terminar sus estudios y después alcanzar sus objetivos. O sea, creo que generalizar y decir que la universidad completa, toda por sí misma, va en una dirección, pues me parece peligroso, y me parece que también, o más bien me parece que es un tema provocador para que tú y yo estemos hablando de esto ahorita y para que otras personas también estén hablando de esto. No sé si me explico. O sea, eso es lo que creo. La universidad es universidad. Ahí caben toda la posibilidad de pensamientos, caben toda la posibilidad de ideologías, preferencias, creencias, etcétera. Para el presidente esa es la que más sobresale, esa es la que a lo mejor más ruido le hace. Para mí no, para mí la universidad es un espacio de reflexión, es un espacio de estudio, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de crecimiento y de proyección. Y como quiera que sea, aquí no sé cómo interpretarlo, tú tendrás una mejor interpretación que yo, pero al final la Universidad Nacional Autónoma de México siempre sale muy bien ubicada en el ranking de las universidades en el mundo, y más arriba que cualquier universidad particular que luego se llenan la boca diciendo que son muy buenas, ¿no? Pero la UNAM siempre está adelante, y el Politécnico también, y del Politécnico no se habla, y el Politécnico también es una institución honorable, es una institución que ha hecho un trabajo extraordinario, que ha generado profesionistas y mexicanos de honor, de altísimo nivel y de gran calidad, y al final creo que eso es lo que hay que evaluar de una institución. Y yo creo que el valor de cada uno de sus estudiantes y lo que sale de ahí es mucho más grande que la mentalidad que pueda tener un rector o un grupo en el poder hacia donde quiere dirigir la imagen de la institución, porque yo no creo que en la UNAM solo se hable de temas de conservadurismo. No lo creo, porque no es así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, y por eso es lo que yo te quiero decir a propósito de lo que veo de la universidad. Yo no sé qué pienses tú, cuál sea tu punto de vista. Fíjate, William, yo creo que el presidente, pues quizá, pues no de que exagere, pero sí comete a lo mejor el hecho de encasillar en un, digamos, adjetivo o en algunos adjetivos a la universidad. A mí me llama mucho la atención lo que comentas del Politécnico. Siempre al Politécnico se le ve menos, siempre los reflectores son para la universidad. La trascendencia de la universidad en la historia, digamos, reciente, a partir por lo menos de, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, ha sido enfocada, obviamente, por el problema principal del 68, que también incluyó a estudiantes del Politécnico. Claro. Pero siempre los reflectores de los medios, de la sociedad, es la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me llama la atención, William, que pues el presidente ya me catalogue, al igual que lo hizo con los científicos, en este sentido de llamarlos, catalogarlos neoliberales. Tú lo estás platicando ahorita hace unos segundos, en cuanto a que pues hay diferentes carreras, diferentes formas de pensar. Habrá maestros de izquierda, maestros de derecha. A mí me llama mucho la atención, William, que la universidad en sexenios pasados fue catalogada de izquierda, y ahorita donde está, digamos, un gobierno orientado hacia la izquierda, pues ahora resulta que el presidente lo encajona en la derecha. Entonces, pues a mí me llama mucho la atención el hecho de que la ciencia, los científicos, los académicos, los intelectuales, en este caso también la Universidad Nacional Autónoma de México, pues esté ahora en la parte derecha, como también, si lo vamos también a los últimos resultados
de la Ciudad de México en cuestión de la votación, pues muchos también ya no están de acuerdo hacia pues el gobierno de Morena en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, son ya cosas particulares, me estoy yendo un poquito del tema central, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Me llama la atención, William, porque tiene trascendencia, porque la universidad siempre es un parámetro, siempre ha sido, pues digamos, el referente en cuestión de la universidad, de los estudios, del desarrollo científico, junto con el Politécnico también hay que ser claros, ¿no? En el sentido de, pues, todas las innovaciones que realizan y las mediciones que se hacen, pues varias dependen de estas casas de estudios. Pero, William, pues ahora sí que, pues, es de llamar la atención el por qué el presidente pone la lupa y pone estas etiqueta a esta máxima casa de estudios de esta forma, William. Sí, pero el hecho de que el presidente la etiquete de una manera no la determina. No. Simplemente es la opinión del presidente. Y ahora, tú acabas de decir una cosa que a mí me parece muy delicada. Tú dices que el gran baluarte de la investigación científica y de la formación y de estas cosas es la UNAM. Pues entonces yo creo que vale la pena que se hagan un examen, una autoevaluación, porque mira cómo está México en términos de desarrollo científico, en términos de investigación y ese tipo de cosas. O sea, la universidad satisface ciertas necesidades, pero en otras creo que se queda muy corta, porque a la Universidad Nacional Autónoma de México como al Politécnico, yo creo que lo que le ha hecho falta es acercarse a instituciones privadas con capital que promuevan ese tipo de investigaciones, si es que eso es lo que queremos, como pasa en otros países. En otros países, las grandes empresas encargan a las universidades las investigaciones y las universidades subvencionadas por estas grandes marcas o empresas o estos capitales desarrollan investigación y eso es lo que hace que la sociedad avance y que los alumnos crezcan y que tengan mejores desarrolladores, mejores pensadores, mejores ingenieros, mejores lo que quieras, científicos en general, médicos, abogados, lo que quieras. Entonces, si vamos a medir con esa vara, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional le quedan a deber al país en ese sentido, pero en el otro o en otro de varios sentidos que hay, en el otro sentido, en el término de preparar a los alumnos que tienen la oportunidad de llegar al nivel superior de la educación, bueno, pues creo que están haciendo su esfuerzo. Me parece que quedan a deber, ¿eh? O sea, hay que ver el nivel educativo que tiene México, o sea, hay que ver cómo salen nuestros egresados, hay que ver cuál es el resultado que dan cuando están afuera. A ver, es muy peligroso hacer este tipo de análisis porque generalizamos demasiado, parece que somos categóricos, y no es así, o sea, son miles, son cientos de miles, son millones de egresados que han venido dándose históricamente a lo largo desde que existe la universidad y desde que existe la educación superior en este país. Entonces, yo creo, y perdón por lo que voy a decir, porque es como para rematar, esto sería un remate así como de primaria, pero yo creo que la diversidad de casos y la gran diversidad y diferencia de situaciones que hay es tan diferente como cada uno de los alumnos que han egresado de la universidad y como cada uno de los que han renunciado a terminar la universidad y de los que han dejado truncos sus estudios y de los que ni siquiera entraron. ¿Sí me explico? O sea, ahí hay que también ver ese panorama histórico y hay que ver el panorama amplio. O sea, hay que abrir el enfoque y hay que abrirlo lo más amplio que se pueda. Hay que hacer un zoom out, como dicen los expertos, ¿no? Los que saben, los exquisitos. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros evaluamos cuál es la situación del país y correlacionamos, hablando de variables, correlacionamos la variable de las universidades y de las instituciones de educación superior, pues entonces, a ver, ¿pasamos o reprobamos? ¿Tú qué dices? A ver, tú eres maestro, tú sabes de eso. Yo creo que reprobamos a nivel general, tanto la educación pública y privada no es la idónea para este país, William. Ese es mi punto de vista, creo que nos falta mucho por avanzar. Digo, no es poner una, pues digamos, comparación o una competición entre las, escuelas, pues las universidades públicas y las privadas. Tiene cosas muy buenas las privadas, por ejemplo, el tecnológico tiene algunas carreras que son, digamos, impartidas ahí como en ninguna otra forma, en la Ibero, por ejemplo, en la cuestión de humanidades, así yo creo que hay especialidades que cada casa de estudios ofrece y que son más fuertes. Pero esa es la venta de las marcas, ¿no?
O sea, esa es Sí, la venta que te hace cada una de las marcas. Esa es otra cosa, la mercadotecnia Sí, es bárbara, ¿no? Porque Sí. déjame decirte otra cosa con lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero déjame No, adelante, abonar a adelante, esto. me fascina. Es que aquí no hay que perder de vista, mi estimado Luis, queridos amigos que nos hacen favor de vernos y que nos permiten acompañarles esta tarde, también hay que entender, mi querido Luis, que aquí hay una mezcla muy interesante que nadie analiza, ¿no? Porque hay maestros que dan clases tanto en la educación pública como en la educación privada. O sea, hay maestros que están dados de alta en la UNAM y dan clases en otras universidades privadas. O sea, eso ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso te digo que es una cuestión de la marca y de la ideología y, digamos, del perfil que tiene cada una de las instituciones. Hablas del humanismo de la Ibero, que no sé si es de la Ibero o es de los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, hablas del liderazgo de los legionarios, por ejemplo, y todo lo que dicen los legionarios de la Náhuac, esta parte empresarial del TEC de Monterrey, ¿no? Una parte mucho más política de centro derecha del ITAM, por poner un ejemplo. Y la UNAM es una universidad que en ese sentido, y junto con el Politécnico, me da la impresión de que son mucho más, a ver, me voy a atrever a decirlo de esta manera, son mucho más neutrales. ¿Sí me explico? Porque hay de todo. ¿Sí me explico? Claro que la universidad fue jactada de izquierda y de rojilla, porque claro que cuando algo no le gusta al pensamiento universitario, lo manifiesta y generalmente no les gusta la forma en la que gobiernan sus gobernantes. Entonces ahora a la UNAM no le gusta, a la UNAM estoy hablando de la comunidad universitaria, el cuerpo que piensa en la UNAM, a la UNAM no le gusta lo que está haciendo el presidente López Obrador, lo manifiesta, entonces el presidente López Obrador dice, pues son de derecha o son conservadores. Esto es un ejercicio tradicional. Que aquí me gustaría saber, William, cuál es el parámetro del presidente para dar esta opinión, y también sería muy interesante pregúntale, hacer un sondeo de opinión. Vamos a marcarlo ahorita. No, ve a la mañanera. Voy a la mañanera. Sería muy interesante, William, saber el punto de vista general de los, digamos, integrantes, tanto académicos como alumnos y docentes, todo lo que conforma la Universidad Nacional Autónoma de México, qué es lo que opina de este gobierno. Estoy de acuerdo contigo que en los anteriores sexenios siempre se han manifestado en contra. De hecho, es como un, pues digamos, foco, tú lo comentaste, ¿no? Siempre ha sido como que el foco rojo social, ¿no? Los disidentes, los que reclaman, los que siempre, el hecho de que sean jóvenes universitarios, pues le da esa, digamos, pues yo, y fíjate, estoy como generalizando a la universidad. ¿Qué acaso los universitarios de las escuelas privadas no son así? ¿El joven no es así por sí? No, claro que ¿Debido a qué se debe, William? Pues el control. Ay, Luis, por favor, las universidades son un espacio controlado y si algo hay ahí hay un control ideológico. Me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es que eso es lo propio de la universidad, Luis, y estoy hablando de la universidad como concepto, no de la UNAM. El propósito, el espíritu para lo que fue creada la universidad fue para eso, para reflexionar, para generar conocimiento, para denunciar lo que no está bien como resultado de la reflexión y del conocimiento que se genera. O sea, eso es lo que pasa. A mí no me parece de ninguna manera que la universidad sea disidente, de ninguna manera. A mí me parece que la universidad, como todo lo que tiene que hacer, es un cuerpo de avanzada, es un cuerpo que lo que hace es reflexionar para avanzar. ¿Sí me explico? Como muchas profesiones que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Demostrar que algo está mal, mejorarlo y avanzar, desarrollar en el crecimiento de la humanidad y de las personas. Entonces, a mí no me parece que se tenga que ver, por eso pasó, en gran medida, por eso pasó todo lo que ocurrió en 1968 en el mundo, no nada más en México, porque siempre se ha visto a los estudiantes como agresivos, contestatarios, violentos y todo lo quieren resolver a gritos. No, es el espíritu universitario. Es que si no, entonces, ¿en dónde se generan las nuevas ideas, Luis? Si no es en la universidad. Ahí es en donde se genera el conocimiento, ahí es en donde se generan las tendencias, o así debiera ser. Ahora tú me preguntas por las universidades privadas. Las universidades privadas son otra cosa, Luis. Son un ambiente controlado, son un ambiente en donde pues claramente te dicen por dónde tienes que ir, te meten el ideario de las universidades desde que entras y te van llevando, ¿no? Y claro, tú te sientes identificado o no, y luego por eso ves en la calle a los profesionistas y casi puedes descubrir de qué universidad vienen, ¿no? Por la forma en la que hablan, por la forma en la que se desempeñan, por la forma en la que hacen sus negocios, ¿no? Si son honestos o no son honestos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho dar es el de los abogados
de la Libre de Derecho, que además dicen que son los únicos abogados, porque los demás son licenciados en Derecho, pero los únicos abogados son los graduados de la Escuela Libre de Derecho. Bueno, los abogados de la Libre de Derecho tienen un sello que hay que estudiar en la Escuela Libre de Derecho para entender, o tienes que convivir con abogados de la Libre de Derecho muy cercanamente para poder entender por qué funcionan como funcionan. ¿Sí me entiendes? Entonces, es una cuestión de ideología que a veces en la UNAM no se marca tanto porque es multiideológica la universidad, la UNAM. Sí, ya están comunicándose con nosotros nuestros amigos. Muchas gracias, qué gusto. Dice Mariana Viña, si me facilita producción ver el comentario, por favor. Dice, hola Luis, señor William, nos da mucho gusto verlos y escucharlos con sus opiniones, aprendemos mucho cada semana. Reciban saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas. No, pues para nosotros es un placer poder platicar con William y con ustedes, escucharlos, bueno, leerlos, todos sus puntos de vista. También Tom York, si me facilita producción, el comentario, por favor. ¿De quién dijiste? ¿Tom John? John Yorke. Fon Yorke. Fon Yorke, perdón. Dice, hola a todos, es limitada la visión de la educación superior, ya que una institución de este tipo también tiene la misión de generar conocimiento y contribuir al crecimiento del país con la implementación de proyectos que lamentablemente no son considerados por quienes toman decisiones y están sujetas al poder económico. Entonces hay una enorme brecha entre ser una de las 100 mejores universidades del mundo y estar en un país con más de la mitad de la población en rezago educativo y progresa. Qué interesante, William, lo que nuestro amigo Fon nos comenta. Sin duda, sí, sin duda. Muchas gracias, Fon Yorke. Sí. Y bueno, y William, y respecto, digamos, a nivel, pues comparando la universidad tanto pública como privada de México, respecto a otros, digamos, planes de estudio, otros ejemplos, los más conocidos, ¿tú qué nivel piensas que tenemos en México? Un nivel mediocre. Así de es fácil. Es triste, ¿no? Es triste. Pues mira el país cómo está. Pero es la realidad. Mira el país cómo está. Es un nivel mediocre. Tú eres maestro, ve cómo es la cotidianeidad en las aulas, cómo funciona la dinámica escolar a lo largo de los periodos, ¿no? Como sociedad no hemos encontrado los puntos en común entre lo que enseñamos y lo que la gente quiere ser. O sea, ahí hay un tema, y las universidades se han convertido en vendedoras de carreras para que la gente entre, pague y luego ya se vaya y haga lo que quiera. O sea, eso es lo que hacen las universidades, como son negocio. Ese es el gran problema de la educación privada. Como son negocio, ellos lo que piensan es en las matrículas, en eso piensan. A ver, hay universidades que tienen a la mayoría de los estudiantes en su lista de estudiantes. Estoy hablando de las universidades de clase media, ¿no? Sí. Son universidades que mucha gente conoce. Y esas universidades piensan en la gente, no piensan en la gente, piensan en las matrículas. Ese dicho de que se dice en las universidades, tú no eres un alumno, tú eres un número, pues eso es lo que es un número, porque el número lo único que registra es si pagó o no pagó. Si pagó, que siga adelante y que acabe y que se vaya. Si no pagó, entonces no lo dejes acabar para que te pague y luego ya que se vaya. Ese es el problema. O sea, a ver, abiertamente lo han dicho representantes de alto nivel de universidades afiliadas a organizaciones internacionales, estos laureados internacionales, ¿no? Esto abiertamente lo han dicho. La cabeza máxima en México ha dicho, nuestra empresa es una empresa, es un negocio. Eso es lo que es, y lo que necesitamos es recibir a los alumnos para generar utilidades. Punto. A ver, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la preparación? Por eso la educación pública es diferente, porque la educación pública no ve el negocio. ¿Sí me entiendes? Correcto. Entonces, sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo la educación en México? Pues la veo mediocre. En la mayor parte de los espacios. Hay espacios honorables, hay lugares en donde se estudia muy bien, hay doctores, hay maestros y hay licenciados de altísimo nivel en este país. A ver, que quede claro que no estoy despreciando ni quiero generalizar, no puede ser así. Claro que hay lugares, hay espacios excepcionales, tan excepcionales
como es directamente proporcional a la cantidad de personas que tienen posgrado en este país, para que te des una idea. Claro, sí, sí, O sea, sí. esos son los casos excepcionales, ¿no? El de la gente que termina la educación universitaria, que es un porcentaje chiquitito de la población que estudia, imagínate todavía córtale más al porcentaje que tiene un estudio de posgrado. O sea, esos Sí, privilegiados, bastante. esas élites que están por ahí, que luego también andan perdidas, porque están encerradas en sus cubículos, porque están pues ahí jactándose de sus becas y de sus investigaciones y no salen a la calle, pero ahí hay gente que piensa, y gente que piensa bien, y gente que tiene muchas ideas muy buenas, pero lamentablemente no es la mayoría y lamentablemente no es el común denominador. Eso Sí, no es se expande. una cosa es educar y otra cosa es verlo como un negocio. Tienes totalmente la razón. De hecho, platicábamos hace no mucho, ¿no? De que las universidades luego hasta crean programas que pues realmente ni son necesarios, ni son ni siquiera lo que ofrecen, ¿no? Es una distorsión de una carrera que se ha diversificado y digo, no tengo un problema en comentarlo, simplemente la comunicación, los nuevos planes de estudio que existen, ¿no? Llámalo imagen, llámalo mercadotecnia, publicidad, que son áreas importantes, pero que bueno, son como aprovechadas por estas universidades privadas para sacar dinero, esa es la realidad, William, sacar dinero. Sí, la lucha de las universidades privadas es por resultar más atractivas para que los estudiantes las elijan y dejen su dinero ahí. Pues sí. Pues vamos a una pausa, William, súper interesante lo que platicamos en este primer bloque. No se vaya, usted está en Debate y Controversia. Regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en Debate y Controversia, William, y bueno, otro de los temas que también fue pues muy polémico esta semana es el alto riesgo que implican los videojuegos online, los videojuegos en línea, debido a que pues grupos criminales del narcotráfico están reclutando adolescentes para pues unirse a sus actividades. La funcionaria Rosa Isela Rodríguez pues ofreció un decálogo para una protección ante golpe de parte de la delincuencia. William, estamos hablando que la industria de los videojuegos es altamente productiva, incluso ya rebasa en ganancias, triplica a la cuestión, digamos, ahorita tengo el dato por aquí, un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, se extuplica en cuestión, digamos, de la música y la triplica en la cuestión de... Una disculpa, se me fue ahorita aquí el dato. Bueno, de entrada, William, mientras ahorita localizo la información, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta situación? ¿Estamos en un peligro? ¿Realmente es una exageración? ¿Qué es lo que está ocurriendo, William? No sé si haya diferentes niveles de peligro, como tú lo estás, para repetir la palabra que estás usando tú. Algo que se ha dicho históricamente es que hay que tener cuidado en cómo nos exponemos a los medios de comunicación, que hay que ser mucho más reflexivos y mucho más críticos. Desde que se inventó el Internet o desde que se hizo público, porque se inventó antes, desde que se hizo público, se habló de los peligros que había, siempre se ha dicho cómo se debe controlar. Hay sitios que están prohibidos para menores de edad. El problema es que se ha descuidado por irresponsabilidad de la sociedad. La gente ha dejado abiertos los espacios, la gente no le da la importancia que le corresponde, la gente piensa que a ellos no les va a pasar lo que se dice que ocurre en otros lados, como los fraudes, como los robos, como precisamente este tipo de cosas, el enganche de personas. Esto ha pasado históricamente desde que inició el Internet y hay trata de personas en Internet y hay ahora este tipo de cosas que estás diciendo, ¿no? Que si estamos en peligro, pues no sé qué tan peligroso puede ser o hasta dónde pueden llegar estas cosas, ¿no? Ahí el peligro es con qué responsabilidad y con qué cuidado y con qué vigilancia, en el caso de los niños, se les permite acceder a este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que no hemos sabido, o bueno, tampoco la sociedad no quiere, no es que no hayamos sabido, pues la sociedad no quiere utilizar las herramientas para lo que son. Normalmente el Internet se utiliza para entretenimiento, el Internet se utiliza para autoexposición y con todos los riesgos que ello implica. Y el Internet, ya lo hemos dicho aquí 20,000 veces,
el 95% de lo que se hace en internet, se comercia, se ve y se plantea, es pornografía. Entonces yo no sé qué les sorprende. O sea, lo que les debería de sorprender es que ya están llegando tarde a tener medidas de seguridad para acceder a las nuevas tecnologías, tanto los adultos como los niños. Ese es el problema. Entonces, ahora ya se vienen a dar cuenta, ahora sí ya se dan cuenta porque ya hubo alguna denuncia o algo de que pasan estas cosas en internet. Hay mucha información de gente que ha sido robada, que ha sido defraudada a través del internet, extorsionada a través de internet. Y entonces ahora ya es importante. Pues no, cuando quieren llama la atención y cuando no quieren no llama la atención. O sea, siempre ha sido un tema de peligro y la gente no lo toma como tal porque nos cuesta mucho trabajo ponernos serios con este tipo de cosas. Yo creo que digamos, el Internet, a mi parecer, es un riesgo en el sentido de que el padre de familia abandone al niño, lo deje a la disposición del aparato. Creo que lo vemos, por ejemplo, con las tabletas, que pues son las niñeras actuales, las más cómodas. Le dan al bebé la tableta y el ser humano empieza, pues ahora sí que su experiencia digital con estos aparatos que son bastante riesgosos si no tienen un control a cierta edad. En el caso de los jóvenes me llama mucho la atención, William, el sentido de que pues son arrastrados por estos videojuegos. Hay una cultura de la violencia en ellos que es la que está aprovechando el narcotráfico, los juegos tipos Fortnite y Grand Theft Auto, todas estas cosas donde la violencia es extrema, donde hay que matarse uno con otro. Ahí aprovechan, ven ciertos perfiles a lo mejor y pues ofrecen salarios que les llaman mucho la atención. A mí me llamó mucho la noticia que se dio a conocer que por 30,000 pesos adolescentes pues le dijeron a sus papás, ahí nos vemos, yo quiero irme a trabajar, te voy a mandar dinero. Y pues uno de los padres de familia pues llamó a las autoridades y lograron rescatar a estos adolescentes. Es importantísimo, William, el tener una revisión de qué tipo de juegos pues están jugando nuestra juventud, nuestra niñez. Básicamente es más peligroso la niñez porque es, digamos, la consolidación de todos los conocimientos, el aprendizaje, son, digamos, ahora sí que esponjas los niños, y cuando a un menor de unos 5 años le estás dando un juego violento, pues le estás haciendo un daño irreversible, a mi parecer. Digo, hay estudios serios que indican que pues estos juegos de violencia generan la misma violencia. El fenómeno social tampoco podemos cerrarnos de ojos, sino ver pues todo lo que es, digamos, el consumo, lo que le atraen a las nuevas generaciones. Lamentablemente son estos tipos, son los líderes que pues en el mercado son los más vendidos, William. Y a mí pues también me llama la atención el hecho de que el gobierno pretenda con un decálogo, una propuesta de 10 puntos, que la verdad hasta parece ingenuo. De hecho, varios memes pues se burlaron de lo que pretendía el gobierno, ¿no? Pintando a un Mario Bros como un delincuente, etcétera, etcétera. Entonces, porque el presidente hasta pues dio el nombre de las marcas, Nintendo por ahí comentó, ¿no? Mi pregunta es hacia ustedes que nos están viendo, que son padres de familia. ¿Ustedes controlan lo que realmente están jugando sus hijos, lo que ven en los medios? ¿No? Tú hablabas de la pornografía del internet, William, pues simplemente en la televisión privada, a partir de las 10 de la noche, tú me vas a decir que el niño debe andar viendo la televisión a las 10 de la noche, pero ya hay contenidos no, digamos, eróticos, sino ya prácticamente a un paso de pornografía tal cual y literal. Entonces, todo este tipo de cosas, William, pueden ir creando con el paso del tiempo, pues un fenómeno que va creciendo de violencia extrema. Aquí hay que también ver que digamos, la sociedad en la actualidad le gusta jugar, que sus niños jueguen a narcos y policías, y casi nadie quiere ser policía, todos quieren ser narcotraficantes, cuando también pues nos sorprendemos y vemos que los programas que estamos observando en series pues se dedican prácticamente a difundir, a promover la cultura del narco, William. ¿Tú jugabas policías y ladrones? Yo jugaba a ser bombero. En realidad nunca me llamó ni ser indio ni ser vaquero. Realmente desde chamaco le pedí a mi mamá que me comprara un
Yo tenía por ahí de unos 5 o 6 años un casco de bomberos que vendían en el súper y fui el niño más feliz durante muchos años. ¿Nunca jugaste Sí, era policías y típico. ladrones? Sí, sí, llegué a jugar, pero pues a mí me gustaba ser policía. ¿Y te trastornó la mente? No, ¿Te hizo más violento? ¿Te afectó en algo? no, Es un lugar común, Luis. Es un lugar común. O sea, ese tipo de cosas, traslapar un concepto a un juego y pretender que ese juego va a inferir en la formación de la persona solo por el concepto de que yo soy policía, tú eres ladrón. No, no, Luis, o sea, las cosas no funcionan así. Así, nunca se han puesto de acuerdo los científicos sobre si jugar juegos o sea, videojuegos violentos, si eso genera más violencia. No hay resultados contundentes ni para un lado ni para el otro. Y ahí sí te lo digo porque eso yo lo estudié en la universidad durante mucho tiempo. Y hay estudios en los dos sentidos. Hay estudios que dicen que sí, que te vuelve más violento, y hay estudios que dicen que no tiene ninguna afectación. Y es que en realidad lo que tiene afectación es la manera en la que a ti te orientan, te educan y te conducen en la vida. Entonces, si a ti te conducen, te orientan y te dirigen en la vida a través de videojuegos y a través de películas y a través de telenovelas y a través de series de televisión y nadie te explica lo que estás viendo y nadie te explica que hay cosas que son reales y cosas que son irreales y nadie te explica que hay cosas que en la vida real no pasan, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a perder ya la realidad de las cosas, ¿no? O sea, ya tú te conviertes en una persona, no sé cómo lo digan los psicólogos, la verdad, no tengo la palabra ahorita, pero entonces ahí ya allá hay un problema, pero hay un problema de formación. La culpa no es de la televisión y la culpa no es de los videojuegos, la culpa es de la orientación que les dan a las personas cuando empiezan a meterse en una actividad como esas sin que sepan de qué se trata. Ese es el gran problema, pero culpar a los videojuegos de que los niños ahora son más violentos, pues perdóname, pero no, Luis, porque los juegos existen desde hace muchísimos años y ahí hay un libro muy interesante que no hay ningún viso de violencia, que se llama precisamente así, The Game, y es un juego que analiza desde que surgieron los Space Invaders, es de Alessandro Barico, desde que surgieron los Space Invaders, un juego así de primerísima generación, hasta lo que acontece hoy en los últimos años, en los 2020. O sea, cómo están los juegos y cómo nos han transformado, pero cómo nos han transformado más bien a las cosas a las que les ponemos atención, en cómo nuestra postura como seres humanos ha cambiado, porque ahora todo el mundo tiene las manos aquí como si fueran una palestra y el cuello inclinado, porque todo el mundo está viendo su celular, ve la posición. Eso es lo que a eso nos han llevado, entre otras cosas, pues un análisis mucho más profundo, a eso nos ha llevado la evolución de la tecnología vista desde los videojuegos, no es nada más contundente y dedicada solamente a los juegos. Pero, mi querido Luis, aquí hay muchas cosas que podríamos hablar, pero lo que sí no acepto yo, o en lo que yo no estoy de acuerdo, yo no soy nadie para aceptar cosas, lo que yo no estoy de acuerdo es en que se culpe a los videojuegos o se culpe a la pornografía incluso, o se culpe a la televisión de la forma de cómo se comporta la sociedad. Esa es una decisión individual y que tiene que ver más con la educación y con la inclusión o con la introducción de valores en la sociedad, en la familia. ¿Pero no crees que forma parte de, digamos, de un todo? Si estás bien educado, no. O sea, si estás bien formado, si te enseñaron las diferencias, Luis, o sea, si hay una distinción entre la realidad y la fantasía, sí, a ver, sí, o sea, si todo el mundo se cree que sin senos no hay paraíso, pues, o sea, pues ya estamos perdidos. Es una historia, pues es un guión que está escrito. Pero a ver, en las categorías de acuerdo a las edades de los videojuegos, o sea, si a un niño le das un juego como Grand Theft Auto, como este tipo de videojuegos, o sea, está bien, ¿no? Que tengas tu educación y tanto en la escuela, en la familia, los valores que te expliquen y todo, pero creo que hay contenido que a cierta edad no puedes tú digerir. Pero es que eso no es culpa, no, Luis, eso no es culpa de los niños. A ver, el auto theft, o como se llame el programita ese, el jueguito ese, pues ese no es para niños. Entonces, de entrada, no se los deberían de vender a los niños, y de entrada los papás no deberían dejarlos jugar. A ver, es que es un juego, es una situación hipócrita, porque si fuera pornografía, y como eso sí la gente le tiene miedo, te apuesto que la gente dice, no, eso que no lo vean mis niños. Pero como este es un juego, la gente dice, pues solo es eso, solo es un juego. Lo que no han entendido es que los niños no comprenden la totalidad de los conceptos vertidos en el programa, en el juego, en lo que se necesita.
¿Sí me explico? Ahora, si tú no le dices al niño, esto solamente es un juego, y lo dejas, y él se queda con la idea de que si lo dejas jugar es algo bueno por sí mismo, pues entonces ahí hay un problema de comunicación y un problema de formación y otra vez un problema de educación. ¿Sí me entiendes? O sea, ahora la gente va a decir, los juegos ya están ahí y los niños los van a jugar. Pues entonces, ¿dónde están los papás? ¿Y dónde están los límites para que los niños no jueguen eso? Exactamente. O que les expliquen, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, ahí los culpables no son los videojuegos, Luis. Los culpables son los papás que los dejan jugar, o los cuidadores, o los tutores, o los guías, o como se llamen. La industria está, ¿no? Y lo que quería comentar ahorita, antes de que participaras, era de que el Banco Interamericano de Desarrollo dice que la industria de videojuegos triplica al cine, que eso fue el tema que me faltó, y sextuplica a la música. O sea, hay un gran negocio dentro del videojuego. No tiene nada malo el videojuego. Simplemente hay contenidos, tú lo acabas de decir, que no son adecuados para ciertas edades. Igual hay que una el cine. irresponsabilidad, igual que el cine. Y la tele. Igual que hasta la música, en cierta medida, puede haber música que a lo mejor tenga pues, lenguaje no apto para ciertas edades. Por eso hay música también infantil y hay música pues para, pues a lo mejor metalera o hard rock, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy yo, William, es que creo que hay mucha irresponsabilidad de parte de los adultos, de los padres, en el sentido que no controlamos qué ven nuestros hijos y que aparte no ponemos un límite al tiempo y no ponemos atención en esta parte, digamos, de la conexión con desconocidos. Este es un peligro que es, digamos, el eje del problema que el gobierno ahorita está como tratando de prevenirle a la sociedad, porque estás jugando con desconocidos, que también lo implica el Internet, William. Estás chateando con una figura de, puedo ser Luis en Internet, pero a lo mejor no soy Luis y soy otra persona. O sea, aquí el juego de ver quién está detrás de las comunicaciones es sumamente importante para un padre de familia y más cuando un niño, se trata de un niño o de un adolescente que está en formación, en crecimiento, que puede correr riesgo. Platicamos ya de este tema, tú lo tocabas en este libro que comentas, lo tocábamos en otro programa que hablábamos de la industria del videojuego. Recordarás que poníamos ejemplos y más, pero pues bueno, ahora sí que pues son cosas que están ahorita latentes en la opinión pública y que bueno, se nos hizo ahora sí que interesante poder platicar, William. El decálogo que ofrece el gobierno es un decálogo que existe casi desde que inició el Internet. Sí, claro. Y yo no sé por qué la gente se ríe y la gente no lo toma en serio. Y es lo mismo que han venido diciendo a propósito de los fraudes bancarios, y es lo mismo que han venido diciendo a propósito del phishing y de todo lo que ocurre en Internet, en los correos electrónicos y todo ese tipo de cosas. Yo no sé por qué la gente se burla y yo no sé por qué a la gente le parece mínimo. Si tú llevaras a cabo ese decálogo, si tú lo llevaras a cabo, no pasaría nada en tu casa. Estaría todo seguro. Pero lamentablemente la gente se burla, como viene del gobierno, la gente no lo cree, como no tenemos la capacidad o la gente no quiere, no es que no sea de capacidad, la gente no quiere darle importancia a ese tipo de cosas, les parece mínimo, ¿no? Como le está pasando a estos niños, pues probablemente a los míos no les pase, entonces no pasa nada, no trasciende, o sea, no va a ser más grande, no va a ser más grande, y va a seguir ocurriendo, siempre va a haber una parte que busque hacer mal, utilizando herramientas y utilizando otro tipo de recursos. O sea, contra eso siempre vamos a tener que luchar. Siempre, todo el tiempo. Antes les poníamos a las calaveras, les poníamos unas protecciones, ¿no? Ahora tienes que poner antivirus en tu computadora. Es lo mismo. Sí, pues el desarrollo de la tecnología ha potencializado tanto la misma tecnología como todo lo que va alrededor de ella, William. Pues sí, ahora tú pones película antiasalto en tu coche y en tu computadora tienes que poner firewalls. Es exactamente igual, es lo mismo. Sí, pues bueno, a ver qué ocurre con esta, digamos, problemática en cuanto a los videojuegos. Y en sí, ¿no? Pues también como lo comentabas tú, los mismos medios, las mismas, digamos, tecnologías periféricas. William, pues también otro de los temas que me gustaría platicar es, antes de irnos al corte comercial, creo que da para algo breve porque lo de la miscelánea es un poquito más amplio, los resultados de la investigación de la línea 12 del metro, William, en el sentido que pues muestran ciertos responsables, lo platicábamos hace no muchos programas, que al final de cuentas
los que están al frente de estos consorcios de construcción del gobierno, del mismo gobierno, pues no iban a caer, y aquí pues las personas que están señalando el mismo gobierno como responsables, pues no va a pasar de ahí. A mi modo de ver me hace una pues falta de respeto para aquellos que sufrieron una pérdida humana, un familiar que pues lamentablemente perdieron, William. Yo espero que en la medida de lo posible a las víctimas o a los familiares de las víctimas se les repare el daño. Lo demás va a ser un caso de hipocresía histórica como las que hemos tenido en este país cuando ocurren este tipo de catástrofes. No creo que vaya a haber ningún responsable señalado de alto nivel, y si lo hay, será un pago o una venganza política por parte de quienes tomen decisiones en materia de enjuiciamiento. Eso es lo único que veo. No veo más, es un cochinero, me da asco el nivel de corrupción, el que nadie se hace responsable, que nadie tiene el valor civil de decir aquí están las cosas, esto estuvo mal, aquí fue donde se armó. A ver, en el momento, y eso me da mucho coraje y ya no quiero hablar de eso, en el momento en el que dicen que todo fue por culpa de los pernos Nelson, no, bueno, por favor, o sea, entonces el sismo de 1985 fue culpa de ¿qué? De las varillas que se usaron en la construcción de todas las casas y por eso se cayeron todas las construcciones que se cayeron. ¿Qué creen, que somos idiotas los ciudadanos o qué? O sea, ¿con eso te vas a quedar? ¿Tú te la crees, Luis? A ver, piensa no. si tú fueras el familiar de una persona que se murió, claro, ahí en ese tramo de la línea 12 que se cayó, y que te digan, es que lo que fallaron fueron unos pernos, y entonces ahora resulta que aquí hay que echarle la culpa es al pobre obrero que puso los pernos, ¿no? O sea, ese es el culpable de todo. A ver, ¿a qué estamos jugando, Luis? Nunca, bueno, sí, siempre vemos cómo le van poniendo capas y capas y capas y capas para que la gente al final se confunde, que la gente diga, ya, por favor, ya, lo que pase, lo que sea, ¿no? O sea, a ver, Luis, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, de verdad, cuando te dicen eso y cuando tienen la cara, ¿no? Y la desvergüenza para salir a los medios y declarar una cosa como esas, pues ¿a qué estamos jugando, Luis? ¿A qué estamos jugando? A mí me enoja, William, el hecho de que los resultados ofrecen que en la construcción, digamos, en la planeación y en el desarrollo de ese tramo, hubo los errores que causaron todo esto. Entonces, están exhibiendo el problema, pero aquí ya es un cinismo, ya no tiene el gobierno, no tiene vergüenza mínima de poder decir, pues voy a tomar cartas en el asunto, esto no puede ocurrir. E incluso sale Marcelo Ebrard y dice, yo cumplí con todo lo que tenía que cumplir. O sea, lamentablemente la corrupción es tan grande que abarca desde los albañiles, que es que quizá la parte que pues tiene que obedecer a los directores de la obra, a los jefes de obra. Pero a mí sí me da coraje que nadie, o sea, todo esto va a resultar con que van a castigar a algunos digamos, de medio nivel, y los que son responsables, los que deberían decir por lo menos a lo mejor, ok, entiendo esta parte de ser responsable, y como decía él, pues decía Marcelo, es que yo no estoy ahí para revisar si ponen los tornillos, pero es que es el colmo del cinismo, William, porque entonces el señor debería tener responsables a los cuales sancionar, ¿no? A los cuales pedirle cuentas. Pero aquí somos un país que hace las cosas a medias, que no revisa, y que aparte ahora sí que hay manejos para poderse robar tanto materiales o el mismo dinero, William. Yo no puedo entender cómo hayan desaparecido donde tenían que ir 12 pernos, hayan desaparecido 4 o 5 pernos. La verdad no lo puedo entender. A mí sí me indigna el hecho de que todo esto pase como si nada, y somos una sociedad que realmente se nos olvidan las cosas. Con que nos digan, pues ya pasó esto y se acabó, y vamos a ver ahora lo que usted tiene que, pues, que tener su atención, y el problema, y como tú lo dices, William, y los que se les murió una persona, los que ya no tienen el sustento, el familiar que llevaba el sustento a la casa, todo eso como sociedad no lo pesamos, no lo valoramos, William. O sea, somos muy egoístas de poner a la gente en un plano diferente al mío. Yo lo veo en mi televisión, pobre gente, pero realmente, pues, todo lo que están viviendo no se está haciendo ni justicia. Muchos de ellos ni siquiera les han pagado lo que tienen que pagarles, William. O sea, realmente es una decepción de cómo se manejó todo el caso de la línea 12, William.
lo más grave y lo más degradante que se puede ver es que en unos meses vas a ver a este tipo, Marcelo Ebrard, no puedo, o sea, hasta me cuesta trabajo no decir nada, verlo que va a tener el descaro de competir por un puesto, por un cargo presidencial. Y la gente lo va a apoyar. Y la gente lo va a aceptar como si nada. O sea, después de esta declaración que hizo y declaraciones que han hecho otros funcionarios de ese nivel, ¿no? Como Mancera y como personalidades que han sido importantes en esta obra, que tomaron decisiones importantes que desde el principio sabían que estaba mal, que se tuvo que parar la obra, que se tuvieron que corregir los carriles y los rieles y las ruedas del metro y todo lo que pasó, y que si los grados de inclinación de la curva, o sea, de origen eso nació que no mal. Se dieron los mantenimientos. Nació mal. Y luego viene este pelmazo y dice, yo no puedo revisar que pongan bien los pernos. O sea, un tipo de ese nivel, si hace esa declaración, todavía pretende que quiere gobernar este país. O sea, y la gente lo acepta, o sea, y nadie dice nada. Luis, te lo he dicho toda la vida y por eso me pongo así, porque es la indolencia, la maldita indolencia que hay en este país, en donde a la gente le da exactamente igual mientras no le pase a esa persona. Mientras a mí no me pase, me da exactamente igual, ¿no? Y al rato la gente se va a reír, y al rato la gente va a aplaudir, y al rato la gente va a decir, sí, hay que votar por el carnal Marcelo. Pues no, la verdad es que no, Luis, pero como la sociedad no tiene tiempo para eso, porque la sociedad está preocupada por el Twitter, y por el Instagram, y por el Facebook, y por a ver cuántos likes tengo ahora, y a ver si mis pompis salieron mejor esta vez que la foto pasada, como eso es lo único que importa, pues da exactamente igual si el que nos va a robar ahora va a ser López Obrador, o el que nos va a robar mañana va a ser Marcelo Ebrard, o el que nos va a robar pasado mañana va a ser el que tú quieras, ponle el nombre que quieras, pero pasan unos y pasan otros y pasan otros y nosotros seguimos exactamente igual. Y ahí está el problema, ¿no? No, pero, y aparte que cada vez, o sea, conforme va pasando los sexenios, cada vez el cinismo es mayor y cada vez aparentemente la sociedad responde menos. En lugar de poder protestar y levantar la voz y manifestar la inconformidad que debería ser natural, tú lo acabas de decir, estamos inmersos en nuestro mundo, en nuestras cosas, en nuestros distractores. Pero hasta que ocurren las tragedias, como los sismos, cuando ya se caen más cosas, cuando se afectan más cosas, es cuando volteamos y nos ponemos a reclamar. Pero no es posible que tengamos el gobierno, y no me refiero a nivel general, pero este tipo de gobierno que no se hace responsable, que no dice aquí estoy, que no aparecieron ni siquiera las primeras horas, que tuvieron que aparecer en una conferencia mañanera tiempo después para dar la cara, porque ya era insostenible. Eso es lo que creo que como sociedad deberíamos reflexionar cada vez que ponemos nuestro voto, y ya cuando está un gobernante a cargo, debemos de manifestar nuestra queja. Existen las redes sociales, existen las manifestaciones, existen las cartas abiertas para los funcionarios, pero realmente somos muy pasivos. La sociedad no hace nada, la sociedad está tranquila, la sociedad prefiere ahorita ver la Serie Mundial, ya pasó el evento de la línea 12, pobre gente, no es ni familiar, ni modo. Es egoísmo puro, William, egoísmo nada más. Pues sí, ¿qué quieres que te diga, mi estimado Luis? Pues ya hasta dan ganas pues no sé, de hacer algo, ¿no? Pero bueno, no nos corresponde a nosotros, sino más que nada platicar sobre los acontecimientos, William. Pero sí como ciudadanos tenemos que hacer algo, y creo que ahí está la clave de todo, ¿no? No quedarnos conformes con lo que las justificaciones, entre comillas, justificaciones que da el gobierno, ¿no? Y cómo gradualmente, cómo ponen las cosas como para ir preparando a la sociedad, ¿no? Ya vino parte del peritaje. Pues pasa esto con los pernos. Pues pasa esto con la construcción. Cuando ya dan el final, nadie dijo nada. Ni siquiera analistas, ni siquiera los periodistas. Es increíble, increíble. Vamos a una pausa comercial. Bueno, adelante, William, perdón. No, nada más ahí hay que esperar. Ojalá que haya periodistas realmente preocupados y que le quieran dar seguimiento a este tema, y que en el próximo aniversario de la catástrofe de la línea 12 o del accidente de la línea 12, como quieras decirlo,
pues cuando menos hagan una investigación a fondo sobre qué es lo que ha pasado, no tanto en materia de investigación de quiénes son los culpables, pero creo que sí sería bueno hacer una investigación y esto debería de estar ahí publicado en términos de transparencia y ver a cuánta gente ya le dieron su indemnización y a cuánta gente realmente apoyaron con los servicios funerales y cuánto dinero se gastó, porque la jefa de gobierno ha dicho flamantemente o la flamante jefa de gobierno ha dicho que se han ayudado a algunas víctimas, ¿no? Y que a algunos sí se les dio dinero. Entonces, lo que habría que investigar es eso, cómo van avanzando esas cosas, ver si hay justicia por ahí y después ver si hay culpables o no. Y la otra es que al final del día, perdón por esta frase, pero lo que acabamos viendo es que la gente hoy tiene que utilizar el transporte y la gente hoy no puede utilizar la línea 12 y la gente hoy tiene que arriesgarse en otro sistema de transporte que también es deficiente y al final sigue sufriendo todas las vicisitudes de vivir en una ciudad como esta con los gobernantes que tenemos. Y también no quitarle la culpa al responsable, en este caso a Grupo Carso, a la constructora de Grupo Carso. Porque no, qué pues fácil eso suma, decir, ese es otro nombre, ese es un nombre fácil, más. Sí, pero qué fácil decir, yo me hago cargo de la construcción del tramo que se vino abajo. Faltaba ¿no? más, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo, eso es lo primero que tienen que hacer. A ver, cuando tú compras un inmueble y lo compras nuevo, la constructora o la administradora o el despacho que te lo vendió, la inmobiliaria, se tiene que hacer responsable de otro tipo de fallas. O sea, hay una garantía y hay una serie de acuerdos. Se te cae una pared, pues la constructora tiene que ir y arreglártela. O sea, eso es natural, eso ni siquiera debería de ponerse en duda, ni siquiera debería llamarnos la atención. O sea, pero aquí no hay otra. Debería haber también cárcel para estos empresarios. Si son culpables, ¿no? Sí. Si son culpables, sí, claro. ¿No? Porque yo me refiero a que al jefe de la obra, al ingeniero arquitecto, seguro le han de haber dicho, ¿sabes qué? En lugar de 12, pon 7 o pon 8 pernos, hablando de los tornillos, ¿no? O sea, es que yo no sé si fue así, Luis, la verdad es que no sé si fue así. A mí me da la impresión, o sea, yo no quiero pensar en eso porque me parece absurdo que te digan que unos pernos, digo, no estoy pensando en unos pernos, ¿verdad? Pero, o sea, son objetos importantes, digamos. Pero yo más bien creo que lo que ocurrió no fue que hayan dicho ponle menos para ganar más, como lo que pasó, lo que se descubrió en el 85, que decían, a ver, pon varilla más delgada de la que realmente debamos poner o de la que se debe poner. A mí aquí me da la impresión que de origen hicieron lo mínimo, ni siquiera indispensable, y si en una construcción, en cada unión, debiera haber habido 12 pernos, alguien dijo, pon 8, güey, y pusieron 8. No por decir ahórrate 4, sino porque dijeron, pues pon 8, ¿por qué no? Como decir, ¿por qué no ponemos 4 o por qué no ponemos 20? ¿Sí me entiendes? O sea, ignorancia, irresponsabilidad, falta de ética y desde luego una falta de interés. Yo no sé si los que construyeron esa línea, ninguno de ellos la usa. Es decir, estoy hablando de los que le pusieron la mano. Sí. Ninguno de los albañiles, de los trabajadores de la obra, a eso me refiero. O sea, ellos no usarán esa obra y, o sea, ellos no lo habrán hecho con cuidado pensando que también era para ellos. Me imagino que ni siquiera pensaron en eso, Luis. Porque a lo mejor estaban obedeciendo órdenes. No, pues estaban obedeciendo órdenes, ¿no? Porque ahí sí también a ese nivel quiero ver que un albañil diga, ¿sabe qué? Aquí van 12, mi jefe. ¿Qué pasó, mi arqui? Aquí van 12, no 8. ¿No? ¿Y qué le va a decir el arquitecto? ¿Se calla y los pone o lo corro y pongo a otro? O sea, también las cosas funcionan así, Luis. O sea, y me va a dar mucha tristeza, ojalá que no sea así, pero ojalá que no sea el soldador el único culpable que llegue a la cárcel porque lo hagan responsable. Pues sí. Lupe de la Cruz te mandó saludos y dice que a ver si me apoya. Hola, Lupe. Ricardo. Gusto en saludarte. Que siempre dice, siempre de acuerdo contigo, William. Gracias, Lupe. Un abrazo. Gracias. Esa es la viva voz de quien ve debate y controversia. Vamos a una pausa comercial, regresamos para el tercer bloque. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. William, pues también fue tema pues bastante polémico y controversial la miscelánea fiscal. Empecemos a hablar de los 3 aspectos a mi consideración, que fueron los que más, digamos, tuvieron revuelo, que fue el registro obligatorio para mayores de 18 años, que ya lo habíamos platicado previamente, el tope a las donaciones, la cuestión de que el presidente en conferencia
mañanera, pues avisó, bueno, más bien dijo que la filantropía no es función de las empresas, y también el tema de los autos chocolate. Empezamos, si gustas, por el tema de el registro a los 18 años, que fue el tema que abordamos hace 8 días. Adelante. Me parece que la disposición de que todas las personas adultas tengan un registro federal de contribuyentes es un elemento de registro importante. Está bien que lo tengan y sirve porque además el registro federal de contribuyentes te obliga a que tengas firma electrónica. Con la firma electrónica puedes acceder a una serie de servicios importantes, como por ejemplo recibir recursos de dependencias del gobierno, por ejemplo el Infonavit. Cuando tú terminas un crédito con el Infonavit, cuando liquidas tu crédito, normalmente por cuestiones matemáticas hay un excedente. Para que tú puedas recibir ese excedente, lo que te sobró, ese excedente te lo tienen que dar a través de tu RFC, tu clave electrónica y tu firma electrónica. Eso me parece que es una buena idea para poner orden, y porque también aquí hay un objetivo que el gobierno ha tenido toda la vida, y no nada más este gobierno, y que tiene que ver también con controlar un poco más el tema de la informalidad. A ver, no es lo mismo, no tiene que ver, pero si todo el mundo tiene un RFC, está más cerca de la actividad formal. Esto es un comentario muy ingenuo, pero funcionaría de esa manera. Que todo el mundo deba tener un registro federal de contribuyentes, me parece que es muy importante. Yo no sé qué le preocupa a la gente ni cuál es la sorpresa que tienen. El registro federal de contribuyentes claramente dice y le da un estatus: contribuyente sin obligación de declarar, contribuyente sin actividad económica. Y a partir de que te ponen sin actividad económica, no tienes ningún problema, no tienes que hacer declaración, el SAT no te va a llamar, no te van a pedir que aclares tu situación, que digas cuánto ganas o que digas cuánto recibiste y que factures. No tienes que hacer eso, no estás obligado. Entonces aquí el problema es que yo no sé la gente cómo lo ve, pero a mí me parece que es un elemento perdón importante. Que te interrumpa, pero es parte de lo que platicábamos también hace tiempo, ¿no? De la cultura popular para evadir el fisco. O sea que realmente entre más puedas declarar, entre menos le puedas pagar a Hacienda, la gente a nivel general, no estoy hablando de todos, pero sí hay mucha población que prefiere no hacerlo. Es por ello que aquí como que creo yo que se espantaron en el sentido de, pues, ¿por qué quiere obligar el gobierno desde los 18 años? Yo no lo veo mal, ¿eh? Pero yo no veo es bien. Así. No, es que no es por ahí. Bien. El elemento recaudatorio que busca formalizar a los informales es el régimen de confianza. Y ahí lo que está haciendo es una invitación, porque no está obligando a nadie. Sí, el SAT está diciendo, y a través de esta propuesta, lo que se está diciendo es: pásate este esquema, formalízate en este esquema, vas a pagar muy poco, confío en ti, lo que tú me digas que me vas a pagar, yo acepto que me lo pagues. O sea, ahí la gente no lo entiende porque la gente no investiga a fondo. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente no analiza lo que sí, aquí sí, Luis, aquí sí, todos deberíamos de estar muy bien enterados de cómo funciona este tema, porque de alguna u otra manera todos pagamos impuestos. Los cautivos, por el simple hecho de consumir, hay un impuesto al consumo. A partir de eso, todo el mundo genera algún tipo de ingreso. Cuando vas a sacar un documento al gobierno, de los que sí cuestan, porque hay unos que no cuestan, pero cualquier servicio que tú pagas en el gobierno es eso, es parte del dinero que se paga para el erario, para que este sistema funcione, ¿no? Y hay impuestos de diferentes cosas: el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y una serie de impuestos muy importantes que ahí están. Es necesario pagar impuestos para que funcione un país, no hay de otra. Pero no es que todo el mundo tenga un RFC, una manera de recaudar. La manera en la que están buscando recaudar es en el régimen de confianza. Y vamos a ver cómo funciona, vamos a ver hasta dónde llegan, a ver si logran su propósito y su cometido. Ojalá que sí. El chiste es que el erario esté más enriquecido, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí, a ver qué pasa, William. Otro de los temas también dentro de esta miscelánea fiscal son los autos chocolate, y pues de entrada quiero saber tu punto de vista y luego te platico el mío. Los autos chocolate, Luis, hace 50 años que se maneja la idea de si se legalizan o no se legalizan. Cada sexenio hay un cambio en ese sentido, no cambia absolutamente nada. Hay pequeños intereses que se ven dañados, que dicen que los autos se van a encarecer o que los autos se van a malbaratar, que los que compran autos usados que tu auto ya no va a valer lo mismo. Luis, esto, la gente que lo sabe y los que lo hemos vivido, existe todo el tiempo.
Normalmente se regularizan los autos chocolates en la frontera, se utilizan para autos utilitarios, para el servicio, para que trabajen en el campo, para que anden en la brecha, para que anden en la construcción, para que anden cargando. Si el mercado doméstico, si el mercado local no logra satisfacer las necesidades del mercado, o sea, de la gente, de los consumidores, pues que se abran las fronteras y que vengan esos automóviles. Luis, esto existe bueno, yo lo recuerdo desde los 80s. Yo tuve una experiencia muy cercana con parientes míos que fueron a la frontera a comprar automóviles, les pusieron placas fronterizas y circulaban en el estado de Jalisco y vivían bastante bien, sin ningún problema. No cometieron absolutamente nada ilegal, tenían el coche que querían, que aquí en México no había, y les dio el servicio que les dio durante el tiempo que lo necesitaron. Cuando ya no quisieron el coche, se lo llevaron a la frontera, lo vendieron y después compraron otro coche en otro lado. O sea, es hacer el cuento, es hacer un caldo gordo a un sector de la población que al final la mayoría de la gente no entiende. A ti no te afecta, a mí no me afecta. Tú puedes puedes seguir teniendo tu automóvil, puedes ir a la agencia y negociar con la agencia para que te den una lana y te lo cambien por uno nuevo, lo puedes vender con un particular, puedes ir a vendérselo a una agencia de autos usados o seminuevos, como quieras, puedes hacer lo que quieras. Y a ti, Luis, aquí en el centro del país y en otros lugares no te va a afectar en absolutamente nada. Ese es un tema que no se acaba de entender cuál es el verdadero alcance y qué significa. De pronto, es como una tradición y cada que corresponde en el calendario hay que ponerlo en los medios. Legalizar autos chocolates y luego otra vez se para, ¿no? Como el Registro Nacional de Población, ya se paró, ¿no? Este padrón de usuarios de telefonía, ya lo cancelaron indefinidamente. Lo mismo va a pasar, Luis. Otra vez, ¿se legalizan o no se legalizan? Sí, se legalizan. Luego un juez va a echar para atrás la propuesta. Y luego que otra idea para otro programa, otro proyecto para legalizar los chocolates. Pues hay que ver a quién beneficia esto, cuáles son las comunidades y cuáles son las industrias que se benefician con los autos chocolates o no. De todos modos, los coches que se roban luego andan ahí en la sierra sin placas, circulando, cargando todo lo que se comercia ahí en esas zonas. Entonces, de pronto creo que hacen las cosas más grandes y la gente no acaba de entender cuál es el verdadero impacto que tiene una situación así. Yo lo que quiero plantear contigo es en el aspecto de cómo le pega a la industria automotriz, tanto digamos de autos nuevos como autos usados. Y también quiero platicar contigo el hecho de el presidente pues le impuso una cooperación de 2,500 pesos para el trámite de legalización, en el sentido de un solo pago, no como tenencia, un solo pago. No hubiese sido mejor, ni siquiera lo grabó, pero no hubiese sido mejor que este pago fuera anual para poder apoyar las vialidades. Tengo entendido que el dinero va a entrar para reparar todas las avenidas, este tipo de cosas. Y también una pregunta que te quiero hacer, ¿no es un poquito también como a lo mejor, no quiero tocar el tema del término populista contigo, porque entramos a la polémica de qué es populista, etcétera, etcétera, pero creo que hubiese sido mejor, hubiese apoyado más algún plan con más, digamos, estructura, con más visión, no nada más hacerlo, te digo, como un pago único de 2,500 pesos. Y finalmente, William, el ámbito ecológico, ¿no? Que son coches que son, por lo general, son coches reparados, chocados y reparados de Estados Unidos, que están a muy buen precio, y que la gente que no tiene, es muy cierto, no hay que ser egoístas, la gente que no tiene un recurso para poderse comprar un auto seminuevo, deja tú los nuevos, seminuevo, aquí, pues cruza la frontera y se trae un auto, una camioneta para andar con la familia. Hay que ser comprensivos de una manera, pero también creo que afecta a la economía, puede afectar también la cuestión de la cuestión ecológica, William. ¿Cuál es tu punto de vista? No, mi querido Luis, creo desde mi perspectiva que estás llevando las cosas muy lejos, Luis. A ninguna persona que viva aquí en la Ciudad de México le conviene traerse un auto chocolate. Eso es lo que te digo. No se acaba de entender cuál es la regionalización de este asunto. No es por ahí, Luis. La frontera nada más.
pues es la frontera y es para la gente que trabaja ahí en esa zona. O sea, por eso te digo que es importante profundizar en los temas, ¿no? Y la gente dice, se legalizan los autos chocolates. ¿Qué quiere decir eso, Luis? ¿Que puedo ir a un lote de autos en Estados Unidos a comprar un coche y traérmelo a México? No, señor, así no funciona. Así no es. Así no es. Esta es una negociación que se ha venido haciendo históricamente y que solamente infiere en una zona específica del país. ¿Sí me explico? A ver, ¿tú crees que el dueño de la Land Rover que vive aquí en Las Lomas va a decir, ay, qué padre, ya me puedo traer mi camioneta? No voy para allá. Pues no, la verdad es que no. Y el dueño de la Land Rover que vive en la zona de Las Lomas es tan miserable que le saca placas de Morelos porque en Morelos no se paga tenencia, porque ni siquiera tienen esa conciencia de decir, voy a pagar mi tenencia porque tengo que pagar para los servicios de esta ciudad para que tenga mejores calles, mejores señalamientos, mejores servicios, mejor cuidado, etcétera. Como no pensamos en eso, porque claro, el lugar común es que el gobierno no te responde y que todos se lo roban, esa es nuestra cultura en México, esa es nuestra idiosincrasia. Pero ve, Luis, cómo están las cosas. O sea, te compras un carrote de 3 millones de pesos, pero no quieres pagar tenencia, por el amor de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hipocresía? ¿Qué incongruencia? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? O sea, y además, ahora, la otra, o sea, eso es lo que yo leo, ¿no? Simbólicamente eso significa. La otra, si la ley te lo permite, aprovéchalo, es un beneficio. Parece que me estoy contradiciendo, pero si tú quieres comprarte un coche de 2 millones de pesos y no quieres pagar la tenencia y tienes la posibilidad de sacar las placas en otro estado donde no se paga, bueno, pues entonces, al menos en el papel, estás haciendo las cosas legales, siempre y cuando tengas una dirección en Morelos. Y ya, o sea, hasta eso es legal, ¿sí me explico? Pero lo que yo leo es eso. O sea, te quieres comprar un carrote, pero no quieres pagar los derechos por tener ese carro para que pueda circular de una manera cómoda, digamos, segura y eficiente. Pero en fin, Luis, esta es una discusión que no termina. A lo que yo quiero llegar es, tenemos que manejarlo con mucha claridad. ¿Qué significa regularizar los autos chocolates? Bueno, investiguen, por favor, cuál es la región a la que le implica y cuánto cuesta hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, ¿cómo va a afectar eso a la industria automotriz, tanto nueva como usada? A ver, Luis, entonces ahí nos tenemos que sentar y buscar información. Vamos a buscar cuántos automóviles se venden, cuál es el porcentaje que se vende en esa zona del país, y sobre eso hacemos un porcentaje, hacemos una proyección y hacemos una idea y decimos, se puede esperar que la industria automotriz tenga una disminución en sus ventas de tanto por ciento. ¿De dónde sacas esa idea? Porque es el porcentaje que representa el mercado de la frontera. Pues no, o sea, eso sería algo si quieres salir del paso, pero evidentemente está mal hecho, porque no estás tomando la información clara. Es en una sola parte del país, William. Pero son los planteamientos, digamos, que se hicieron en cuanto a este rechazo de digamos, esta legalización de estos autos. A ver, Luis, cuando pasan estas cosas en lo político, cuando hay una declaración o una disposición de esta manera, hay ciertos sectores que lo que buscan es que los reflectores los apunten a ellos. Y en este caso el sector automotriz tiene que llamar la atención y decir, oigan, aquí estamos. ¿Por qué? Porque el sector automotriz está en crisis, porque ha tenido pérdidas los últimos 2 años debido a la pandemia y debido a otras cosas. Entonces ahora, claro, lo que quieren es, desde esta idea de protagonismo, decir, oigan, no, espérense, eso nos va a dañar. No los va a dañar, Luis, no los va a dañar. Claro que, ¿cuánto los puede dañar? A ver, ¿cuál es el porcentaje de vehículos nuevos que compran los propietarios de vehículos chocolates? Los vehículos chocolates, Luis, son vehículos que tienen 10, 12, 15, 20 años de antigüedad, no son vehículos nuevos. O sea, es que hay que analizar todo. O sea, ¿qué piensas de los autos chocolates? Pues que son autos chocolates, eso es lo que opino. O sea, ¿sí me entiendes? Si vas a hacer un análisis a fondo, pues tienes que explicar cuál es la zona, cuáles son los autos, cuáles son las restricciones, qué autos sí puedes traer y qué auto no puedes traer. Sí, yo me refería a la frontera. Tal vez no hice en mi exposición el punto pero de yo la no lo digo por ti, yo no lo digo por ti, yo lo digo porque los medios manejan la información como si fuera un tema nacional, y los de la industria automotriz dicen, no, es que nos va a pegar. ¿Cómo te va a pegar, hombre? O sea, otra vez, lo que te digo es que igual, mira, por ejemplo, ahorita ya que estás tocando el tema, referente, por ejemplo, a Monterrey, ¿no? Ahí la mayor parte
tiene el poder adquisitivo para poder comprar mínimo un auto seminuevo, no un auto que tenga 2 años de antigüedad y por él, etcétera. Aunque sí hay una parte de la sociedad que tiene la necesidad, pero me refiero yo a el poder adquisitivo que representa la entidad. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues sí, o sea, no entiendo cuál es la implicación que tenga con los autos chocolates. No, que estoy de acuerdo contigo en el sentido que no debe existir una generalización, por eso estoy dando el ejemplo de Monterrey, de la ciudad de Monterrey. Sí, está bien. O sea, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, eso es lo que digo desde el principio, que los medios le dan vuelo a una información, pero no terminan de explicarla. Sí, ¿Sí me no la detallan. Pues no la, digamos, no la particularizan, no la dan como si fuera general, no hablan de la frontera y incitan, como tú lo acabas de decir, a los industriales del automóvil. Pues sí, pero a ver, a veces es al revés, Luis. A veces más bien los interesados en el tema son los que hacen que los medios publiquen. Pues claro, o sea, meten el tema, llaman a conferencias de prensa, mandan boletines, mandan correos electrónicos, le hablan a sus amigos o les hablan a sus amigos en los medios y les dicen, oye, quiero hacer una declaración y les abren el espacio. Pues también así funciona porque es una parte de la grilla. Es una parte de la grilla, ¿no? O sea, así funciona. ¿Qué pasa cuando se habla de aumentar el salario mínimo? Luego, los patroncitos, ¿no? Los patroncitos alzan la voz. No, eso no se puede. No, porque entonces la inflación. No, porque no nos alcanza, porque vamos a quebrar. Pero nada más son los patroncitos, porque son a los que les afecta. Claro, aquí los de la industria automotriz, pues según ellos dicen que les afecta. Lo que quieren es que los iluminen y que los vean. Pero cuando se habla, poniendo este caso del salario mínimo, al final los trabajadores siguen igual de perjudicados y los trabajadores siguen igual de explotados, ¿no? O sea, el chiste es ese, ¿no? El chiste es no favorecer a la gente que necesita ser favorecida. Ok. Respecto al tope de las aportaciones, de las donaciones, perdón, el concepto, el tope a donaciones a estas OSC, las organizaciones sociales civiles, ¿cómo lo ves? No nos da tiempo de analizar las cosas, pero también está mal entendido, está mal expuesto. Este es un mensaje con dedicatoria, va dirigido específicamente a 2 o 3 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a donar o que son donatarias, porque son las mismas a veces. A eso va dirigido, pero la gente no lo entiende. No nos da tiempo de analizarlo. ¿Hay un tope? Sí, pero hay cierta cantidad. Y la cantidad tiene que ver, no me acuerdo con cuántos miles de pesos. Yo nada más quiero que sepas que el promedio de cantidad que donan las personas o las organizaciones que pueden dar dinero y que reciben las donatarias es más o menos como de entre 8 y 15 mil pesos. Más o menos. No hay más. O sea, la mayoría, creo que son 2 o 3 las que pueden dar una cantidad importante de dinero. Hay una historia de una organización de la sociedad civil que recibía dinero y el presidente de la organización era el hijo de la persona que daba el dinero y son millones de pesos. Curiosamente, la cantidad de dinero que se le entregaba a esta organización era la misma cantidad que estaba registrada como el sueldo del presidente de la organización y era una cantidad millonaria, ¿eh? O sea, no creas que eran 100,000, 200,000 pesos, eran millones de pesos. A ese tipo de organizaciones va dirigido el mensaje. No es para ti, no es para mí, no es para la gente que dona 5, 6, 7 mil pesos, que eso en este país, Luis, es muchísimo. Y esto es no entender la realidad del país. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay en México empresas que donen regularmente 80,000 pesos al mes, nada más para que te des una idea. O sea, 80,000 ya es un dineral. O sea, y aquí el promedio es eso. O sea, Luis, también es una nota que está, como siempre, distorsionada, mal presentada, que no hay análisis, que lo único que hace es llenar espacios, ¿me entiendes? Y la gente la agarra así como viene y ni lo entienden. Yo creo que el 99% de la población en México no ha hecho una donación en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el alcance de la nota? Pues, a ver, que les pregunten a los remitentes. Dice, se me apoya producción, dice el último comentario, si me lo ponen, por favor.
Dice Bon, exactamente, es cuestión de target, no puede afectar a una industria cuyo segmento de clientes potenciales no tiene contemplados. Gracias por otra tarde excepcional. Así se hablará en las mañaneras del alza de precios en la canasta básica. Bueno, William, pues ahora sí que llegamos al término de este programa. Muy bien. A nombre de mi amigo William Yarmes. Gracias a todos por estar con nosotros, por vernos, por sus comentarios. Un abrazo y muy buena suerte. Soy su amigo Luis Veloz. Lo esperamos el próximo viernes 6:30 de la tarde aquí en Debate y Controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?